Bien, buenas noches, mi gente, buenas noches. Estamos por aquí. Estamos por aquí, ¿verdad? Dicen que lo prometido es deuda y aquí estamos en esta noche para hablar sobre el 4% de la educación dominicana. Este es un legado de movilización y transformación. Queremos hacer contar, ¿verdad?, que el 4% para la educación es un derecho. Es un derecho adquirido a través de la lucha por el pueblo dominicano. Miren, y tanto así que yo quiero ir citando una serie de documentos que tengo, además de la presentación, a través de a medida que vayamos avanzando en este live, en esta noche. Yo quiero ir mostrándoles a ustedes algunos documentos que tengo por aquí para que ustedes puedan ir viendo también todo lo que todo lo que vayamos hablando con evidencia. Ustedes saben que este en vivo y este tema surge a raíz de que ha sido depositado ya en varios niveles la propuesta de fusión, la propuesta de fusión del Ministerio de Educación con el MESID, del MINER con el MESID. Entonces, esta propuesta de fusión que ha sido. Disculpen, seguimos aquí. Eh, Algunos me han dicho que cambie el fondo, que no me ven muy bien. Entonces déjenme yo cambiarlo para que ustedes me puedan ver de manera normal. Ok, ok. Bien, ahora sí. Entonces les decía que hay una propuesta de fusión del Ministerio de Educación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el MINED, con el MESID, y eso es lo que se está debatiendo actualmente, y es un proyecto que se llevó ya y se depositó para que fuese conocido en la Cámara aquí en el país, tanto por los diputados como por el Senado. Entonces, ustedes saben que nosotros tenemos una ley que es la ley 66-97 de educación en la República Dominicana. Como esta ley orgánica de educación en la República Dominicana no permite que esta fusión se pueda dar, porque si se hace bajo los parámetros de esa ley, quedaría de manera ilegal o no tiene sustento esta fusión. Entonces lo que se procura es una modificación a la ley orgánica de educación para poder hacer esta fusión Minel-Mesit, señores. Y yo tengo mi camisa amarilla puesta porque yo quiero hacer un poquito de historia. Quiero hacer un poquito de historia porque esta ley, la Ley General 6697, fue la ley de educación que se aprobó para la educación preuniversitaria en la República Dominicana. Entonces, esta ley orgánica es la que establece el 4% para la educación. Pero establece esta ley el 4% para toda la educación o para la educación preuniversitaria del país. Esto lo vamos a ir viendo en detalle en cada paso a través de este live. Le vamos a pedir a la gente que están conectados, comparta el live, envíeselo a un amigo, a una amiga, a alguien que usted tenga. También pueden opinar y vamos a leer cada una de sus opiniones por aquí mismo para que todo lo que ustedes quieran compartir con nosotros, también nosotros lo podamos ir viendo aquí de manera instantánea. Entonces,
Todas las opiniones que ustedes tengan, no duden en compartirla aquí mismo por el chat, que la vamos a ir leyendo en vivo. Lo vamos a ir leyendo en vivo las opiniones de cada uno de ustedes. Entonces, el 4% para la educación en RD, un legado de movilización y transformación. Señores, aproximadamente el tiempo que pasó fue mucho. Desde el 97, hasta el 2010, que empezó la lucha férrea por la implementación del 4% para la educación. Estamos hablando de un proceso aproximado de 13 años, de 13 a 15 años, luchando porque se aplicara o se cumpliera lo que ya estaba establecido en la ley, lo que había sido establecido en la Ley Orgánica de Educación. El pueblo salió a las calles, la gente se manifestó buscando que hubiese respaldo para que se implementara lo que estaba establecido para la educación, que es el 4% del Producto Interno Bruto en la República Dominicana. Para lograr esto, hubo avances y limitaciones en aquel momento y todavía aún lo hay, porque fue para el 2013 que luego de una jornada de lucha, que como les decía hace un momento, tengo mi camisa amarilla puesta porque todo el país se unificó usando indumentarias amarillas, y estas indumentarias la gente la usaba como símbolo de apoyo por la lucha para la implementación de este 4%. Y todos los sectores se unificaron sin importar partido político, sin importar condición religiosa, sin importar a lo que usted perteneciera, usted podía luchar y unirse a esta causa para que el 4% se implementara. Y fue algo que artistas urbanos, artistas clásicos, merengueros, actores, actrices, la clase magisterial, el gremio, la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, como le conocemos todos, se vinculó de una manera increíble en esta lucha para lograr que se implementara este 4%. O sea, ¿qué quiero decir, señores? El 4% no es un obsequio, no es un regalo que a nosotros se nos ha dado por sí porque sí o porque se quiso haber dado, no, fue ganado a través de la lucha del pueblo. Muchos sacrificios antes del 4%, antes de la implementación del 4%, señores. La descentralización, o sea, los recursos descentralizados para los centros educativos era algo inexistente prácticamente. Cuando venía a aparecer un suape, una escoba en un centro educativo, una resma de papel, era un acontecimiento, era todo un acontecimiento. Las escuelas pasaban años sin que se pudiesen pintar, sin que se le diera un pequeño mantenimiento. Entonces llevamos eso al día de hoy, señores, como tenemos actualmente muchas escuelas. De hecho, el mismo Ministerio de Educación está anunciando la implementación de un plan para ahora en Navidad 2025 poder reparar más de 200 escuelas. Pero si nosotros perdemos este presupuesto, porque para mí el hecho de que se haga una fusión entre el Ministerio de Educación y el MESID es que nosotros vamos a perder ese presupuesto del 4% porque habrá que dividirlo. Entonces, un presupuesto que fue consignado para la educación preuniversitaria, la educación preuniversitaria, quiero que estemos claros, que es nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, no las universidades de este país. Entonces, ¿qué ocurre con esta parte, señores? Que si nosotros no abrimos los ojos, si nosotros no despertamos en este momento, en medio del caos y del murmullo de otros temas sociales, de manera silenciosa, se va a aprobar una unificación que nos va a afectar a todos. Nos va a afectar a todos. ¿Por qué? Porque va a afectar la calidad de la educación. Lo va a afectar. ¿Por qué? Porque menos recursos, menos inversión significa peores condiciones para esto. Entonces, después de la aplicación del 4%, miren lo que ha ocurrido. Hemos tenido un impacto en infraestructura porque se construyeron y se habilitaron cientos de espacios escolares
y aulas, laboratorios y bibliotecas, reduciendo el hacinamiento y facilitando la jornada escolar extendida en la República Dominicana. Los promedios de los alumnos por aulas se redujeron, eso luego de la implementación del 4%. Entonces, en el aspecto del impacto en la calidad educativa, la jornada escolar extendida ha mejorado la cobertura de actividades y el tiempo pedagógico, aunque los resultados en pruebas estandarizadas pueden variar, ¿verdad? Que ese es otro tema que tenemos que dialogar en algún momento, el impacto de la jornada escolar extendida. Pero ahora estamos viendo cuáles son las cosas que se han hecho a nivel presupuestario en el Ministerio de Educación, porque ahora contamos con un 4% para la educación. Entonces, este mismo 4% ha traído limitaciones y desafíos. Gran parte del presupuesto se destina a remuneraciones, 50% aproximado, limitando la inversión en materiales y formación docente, según el periódico El Dinero. Voy a ir citando cada una de las fuentes consultadas para presentarles en esta noche este live con esta temática de la lucha por el 4% para la educación. Les reitero que ustedes pueden ir dando sus opiniones y la vamos leyendo aquí en vivo. La vamos leyendo aquí en vivo. Se han observado problemas de planificación en ejecución de la educación. Se ha reducido el impacto real en los aprendizajes, según la fuente del periódico El País. Los resultados de aprendizaje son mixtos, indicando que más gasto sin un cambio en la gestión genera mejoras limitadas. Y le seguimos presentando esta parte aquí. Cuando estuvimos en la lucha por el 4% por la educación, hubo sectores que se opusieron a esto. Siempre ha habido sectores opuestos a que la educación preuniversitaria en el país reciba el monto de dinero que maneja. ¿Por qué? Porque hay sectores, señores, hay sectores que se presume que quisieran manejar este presupuesto. Hay gente que quiere manejar este presupuesto de educación. Y si ellos ven que no lo pueden manejar, entonces lo pueden sabotear o boicotear, lo van a hacer. Sin duda que lo van a hacer. Entonces, hubo oposición al 4% desde el inicio de esta lucha. Hubo resistencia. El 4% del PIB para la educación en la República Dominicana ha tenido diversas facetas, manifestándose tanto antes como durante su implementación. Sectores políticos y gubernamentales fueron los primeros en mostrar resistencia para aplicar este 4% por la educación. Recuerden que esta ley, la ley orgánica, surgió en el 1997 durante el periodo de gobierno del señor Leonel Fernández. Y aún dándose la ley orgánica, no se implementó el presupuesto. Aún teniendo ya una ley, no se implementó. Del 1997 al 2000 no se implementó. Del 2000 al 2004 tampoco se implementó. Del 2004 al 2008 tampoco. Entonces, en el 2008 inicia la lucha, 2008, 2009, 2010, lucha, hasta que por fin, señores, en el 2013 es que se viene a aprobar y a implementar el 4% para la educación, y es cuando surge este proceso que nosotros tenemos ahora, este presupuesto que nosotros tenemos ahora. Ministerio como Hacienda y Economía, junto a otros tomadores de decisión, alegaron falta de sostenibilidad fiscal y decían que no era sostenible en el país que se diera el 4%, y el pueblo en la calle luchando, fajado, peleando por conseguir este 4%, y ellos diciendo que no. Decían que la capacidad del país para ejecutar eficientemente ese presupuesto no era viable, porque querían mejor transformar o modificar la ley de educación 6697 en aquel momento para retirar esa parte de la ley que solicitaba el 4% o que planteaba el 4% para la educación. Esta posición fue institucional y programática. Esto no fue algo ideológico. Aunque se reconocía la importancia de la educación, se evitaba asumir un compromiso presupuestario.
es importante que nosotros sepamos esto, que es bastante importante que nosotros no lo olvidemos en esta coyuntura que tenemos ahora mismo. Los empresarios tenían reservas en este plan porque tenían temores fiscales, tenían desconfianza en la gestión del Ministerio de Educación, en la política, tenían desconfianza el empresariado en aquel momento. ¿Y qué pasa? Que ellos proponían otro tipo de preferencia de inversión. Algunos preferían que se hicieran inversiones privadas y focalizadas en lugar de asignar una cuota fija del PIB o Producto Interno Bruto para la educación, argumentando que esto le daría una mayor flexibilidad y una mejor eficiencia al presupuesto de educación. Eso era lo que decían esas personas en aquel momento. Entonces, algunos economistas planteaban que había una rigidez presupuestaria en este plan y que se mantuvieron dándole vuelta y rechazando los presupuestos y calculando un enfoque de eficiencia del gasto, que cómo se haría, y advirtiendo sobre el tema de los salarios, que por tema de la inflación era un gasto corriente y que se iba a ser insostenible para el país, entre otras excusas más que daban muchos sectores para que este 4% no existiera en educación. Esto, como les digo, no es un regalo. El 4% de la educación no es un regalo, señores. Esto es algo que se obtuvo mediante lucha en las calles, el pueblo tirado, la prensa, los medios, las iglesias, las escuelas, los estudiantes, los maestros, toda la sociedad dominicana luchando por este 4% para la educación, para que tratáramos de mejorar a través de la inversión correcta en la educación. Entonces, ¿qué sucede con esta parte? Aparte de las críticas desde la oposición y de los cuestionamientos durante ese tiempo de gobierno, finalmente en el 2013 se implementa ese presupuesto de el 4% para la educación. Entonces, ¿qué hubo en esta parte? Aquí, sectores académicos y organizaciones de la sociedad civil denunciaron irregularidades en la construcción de escuelas, bajo impacto en los aprendizajes. También denunciaban uso excesivo del presupuesto en nómina. También denunciaban que el 4% no mejoraba la gestión ni aseguraba que los recursos se tradujeran en resultados. Todos estos son ataques que han venido más allá del monto y diciendo que el 4% no es necesario. ¿Para qué? Para que retrocedamos en los fondos que recibimos como centros educativos o como Ministerio de Educación. Pero en esta parte quiero tocar el tema directo de la fusión MINER-MESID. ¿Cuáles son los riesgos para la educación de que haya una fusión entre el MESID y el MINER? ¿Cuáles son los retos de esto y los riesgos de esta fusión, señores? Una posible fusión del MINER, el Ministerio de Educación Preuniversitaria, y el MESID, que es el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, bajo un mismo presupuesto conllevaría serios riesgos para el sistema educativo dominicano, sin salvaguardas muy fuertes. Esta unificación podría generar daños significativos en la calidad, infraestructura y desarrollo, un escenario que muchos países evitan deliberadamente y que ahora a nosotros parece que nos interesa asumir. Oigan eso, qué chulería. La educación inicial, básica y media, o inicial, primaria y secundaria, como se conoce ahora en el nuevo enfoque curricular, requiere políticas masivas y compensatorias. La educación superior requiere políticas selectivas y de excelencia. Mezclarlas reduce el foco en ambas. Me explico esta parte aquí. Miren lo que ocurre. El enfoque del MINER es muy diferente al enfoque del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Es muy diferente, señores. Y las acciones que realiza el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
son diferentes. ¿Por qué? Porque los objetivos que persigue también son diferentes. Entonces, ¿qué ocurriría ahí? Si se divide ese presupuesto y se hace una fusión entre ambos ministerios, se corre el riesgo de que ni los objetivos del MESID se cumplan, pero mucho menos los objetivos de la educación preuniversitaria en la República Dominicana. Ese es un posible riesgo que nosotros no podemos obviar si se hace esta fusión. La integración presupuestaria de niveles educativos con necesidades y objetivos tan distintos podría generar una competencia interna por los recursos y diluir las prioridades pedagógicas esenciales en cada etapa. ¿Por qué? Porque el equipo que trabaje para el área de ciencia y tecnología va a querer que haya una mayor inversión en el desarrollo de ciencia, de tecnología, de becas, de programas universitarios. Y si la inversión va hacia ese lado, entonces se va a dejar de priorizar la educación preuniversitaria para los niveles de inicial, de primaria y de secundaria. Entonces, lo que generaría que muchos de los proyectos que tenemos hoy en día, como los proyectos de alfabetización, los proyectos con base, los proyectos secundaria avanza y muchos proyectos más que están en desarrollo en el Ministerio de Educación, corren el riesgo de no contar con la inversión presupuestaria necesaria para su desarrollo. Entonces, cuando nosotros planteamos posturas como esta, no estamos atacando a nadie, ni a ninguna corriente dentro del magisterio, no estamos atacando a ninguna corriente ni de pensamiento, ni ideológica, ni partidaria, ni partidista, ni política, ni de ninguna índole. Nosotros estamos defendiendo una realidad que está ahí y es palpable. El hecho de que si aún aplicando a partir del 2013 el 4% para la educación, hemos tenido tantas dificultades, tantas debilidades, tantos tropiezos, que todavía hay muchas escuelas con dificultades de infraestructura, todavía hay muchas escuelas con dificultades de presupuesto para poder invertir en recursos pedagógicos, todavía hay muchas dificultades para alcanzar al 100% del magisterio y del estudiantado con una educación 100% de calidad. Todavía no hemos logrado colocarnos en los primeros lugares en los estándares internacionales de educación. Imagínense que se reduzca el presupuesto de la educación aquí en República Dominicana. Imagínense lo que pudiera ocurrir. Pero tengo más cosas para mostrarles. Miren, riesgos principales: investigación científica y tecnológica, formación doctoral y posgrados estratégicos, becas y programas de innovación que pudieran caerse o se pudieran focalizar y entonces quedarnos sin invertir en otros planes que también son prioritarios. Dilución de prioridades. La mezcla de políticas para educación masiva y selectiva diluiría el enfoque necesario para cada nivel, comprometiendo la efectividad pedagógica. Retrocesos en ciencia. La investigación científica cuyos resultados no son inmediatos sería lo primero en sufrir recortes en un presupuesto unificado, frenando el avance del conocimiento aplicado. Si ahora nos estamos quejando de que tenemos poca inversión para la ciencia, para el desarrollo de la investigación y de la ciencia de la República Dominicana, y no están unificados los dos ministerios, imagínese usted que se unifique. Si se unifica, imagínese usted lo que va a pasar. Todavía mucho menos inversión. O sea que tampoco a las universidades y al MESID no le conviene que esto suceda. Entonces, miren, yo quiero mostrarles a ustedes lo siguiente. Quiero mostrarles lo siguiente para que ustedes vean. Para que ustedes puedan ver esto. La propuesta que ha sido depositada. Ustedes puedan conocer esta propuesta que ha sido depositada. Esta es la propuesta. Tiene 119 páginas.
Como ustedes sabrán, no lo vamos a leer por acá, no tenemos el tiempo para hacerlo, pero es importante que todos nosotros podamos leer este documento, señores. Podamos leer este documento, que es la propuesta. Es la propuesta que plantea la modificación de la Ley Orgánica de Educación. Esta es la propuesta de anteproyecto de ley. Dice propuesta de anteproyecto de ley que modifica la ley número 6697, orgánica de educación, y la ley número 139-01 de educación superior, ciencia y tecnología, e integra los ministerios de educación y el de educación superior, ciencia y tecnología. Entonces, ellos tienen algunos considerando en este documento que plantean, algunos considerando que uno puede decir que tienen cierta lógica, pero algunos considerando que no, ni a ellos mismos les da la razón para lo que están planteando. Pero, ¿qué les digo? Dice el considerando número 1, 2, 3, 4, 5, el número 6, miren, dice que tanto la ley orgánica número 0112, que establece Estrategia Nacional de Desarrollo, el Pacto por la Educación, marcan las pautas de la educación dominicana para los próximos años, y es preciso que la legislación incorpore estos lineamientos. Pero cuando usted se va a ese pacto, en ese pacto en ningún momento la sociedad firmó para que se unificaran. No, ese pacto plantea el desarrollo de la ciencia, plantea una educación basada en los objetivos de desarrollo sostenible del milenio, plantea en ese pacto la calidad, la lucha por la calidad de la educación. Y es así como queremos la lucha, desarrollar la lucha por la calidad de la educación, reduciendo los presupuestos, afectando a uno y al otro. Yo no creo que eso sea una buena forma de plantear una lucha por la calidad. No, Víctor Medina no lo considera así. Entonces, este es el documento, señores, que está colgado para consulta pública. Y ellos plantean ahí, visto la ley 4100, visto la ley 116-80, visto la ley numeral 498-06 y una serie de documentos, la convención de la UNESCO. Pero yo me pregunto, si todo eso que ellos han visto y han considerado plantea la reducción de la calidad o el incremento o la lucha por la calidad de la educación. Eso es una pregunta que nosotros debemos tratar de interiorizar. Voy a leer esta parte ya en nuestros minutos finales de este live del día de hoy. Las consideraciones generales, solamente esta parte voy a leer. Dice: garantizar el derecho fundamental a una educación integral, inclusiva, equitativa y de calidad. Entonces, no hagan la fusión. Si es garantizar el derecho fundamental a la educación integral, equitativa y de calidad, entonces no hagan la fusión, porque no aplica. Regular el sistema educativo en los niveles inicial, básico, medio y superior, tanto en los sectores públicos como privados, estableciendo la normativa para su funcionamiento, los mecanismos que aseguren la calidad y la pertinencia de los servicios educativos. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Porque cuando hablamos de pertinencia y cuando hablamos de calidad, debemos desglosar a qué nos estamos refiriendo con eso si estamos tratando de reducir el presupuesto. Si tratamos de reducir el presupuesto, entonces tenemos que analizar a qué nos referimos con eso. ¿A qué nos referimos con esa parte? Eso es importante. Dice el párrafo 1, esta ley establece las atribuciones del Ministerio de Educación, determinando su estructura, funciones, responsabilidades y autoridad a sí mismo. Señores, pero si con la estructura actual que tiene el Ministerio de Educación, a veces hay tanta burocracia y a veces hay tantas dificultades para poder llegar y alcanzar con calidad algunas situaciones y suplir algunas situaciones como el acceso a la educación,
para todo, la cantidad de aulas, al tiempo de inscribir y todo eso. Imagínense si entonces el mismo ministerio ahora tenga las responsabilidades de las universidades y de todos los programas educativos a nivel superior también. ¿Eso usted cree que representa algún tipo de enfoque de calidad? Yo no lo pienso. En lo que respecta a la educación superior, esta ley regula la organización, el funcionamiento del Sistema Nacional de Educación Superior y define sus principales rectores, así como establecer la normativa para su funcionamiento. Esa es la idea, señores. Esa es la idea. Por ende, yo les invito a que ustedes puedan leer estas propuestas de la ley, pero yo les animo a que estemos activos, vigilantes y expectantes. Ojalá y aparezca alguien que se quiera unir en un live con nosotros y explicar y convencernos de que esta fusión es lo mejor. Ojalá y aparezca alguien que quiera. Estamos abiertos, no estamos cerrados. Estamos abiertos a que aparezca alguien que nos explique, porque personalmente yo no entiendo cómo disminuyendo el presupuesto entendemos que habrá mayor calidad. Yo personalmente no entiendo esa parte, cómo sería. Por eso yo pienso que lo ideal es que se quede el presupuesto para el 4% para la educación preuniversitaria, como está establecido. Preuniversitaria, 4%. Si hay que implementar el presupuesto para el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, que se incremente para que podamos destacarnos en el desarrollo de la ciencia, en la investigación y en todo lo demás, pero reducir, dividir, unificar, fusionar, creo que deberíamos pensarlo un poquito más. Esto es Eco de Ideas, yo soy Víctor Medina, suscríbete, comparte, dale like y déjanos tus opiniones en la caja de los comentarios. Bendiciones.